Hola, buenos días. Hoy hablaremos sobre placas solares, la instalación de estas y la modificación de la legislación. Soy Miguel Fernández, tu administrador de fincas colegiado, y comenzamos. Las placas solares fotovoltaicas tienen cada día más protagonismo en nuestras vidas. La transición energética está fomentando el uso de las alternativas que ayudan a bajar la huella de carbono. En este artículo te vamos a dar todas las claves sobre los paneles solares, enfocándonos más que nada en los módulos destinados al autoconsumo. Es un resumen de un artículo realizado en parte por Miruna Ilku, el cual se ofrece la dirección de dónde nos podemos remitir para ir al blog de esta persona. Hablaremos sobre las placas solares, entre otras cosas, qué son y cómo funcionan, de qué están hechos los módulos y cómo se fabrican, los tipos de paneles fotovoltaicos, cómo se instalan, los requisitos necesarios para la instalación, los permisos y la legalización de los mismos, los elementos de un sistema de paneles solares, el mantenimiento, las garantías y los seguros, la mejor forma de orientar los módulos, cómo dimensionar un sistema de autoconsumo, la potencia y el rendimiento de los módulos, cómo escoger los mejores módulos para tu vivienda, la rentabilidad que ofrecen los usos de las placas solares, la legislación sobre las placas solares en el ámbito de la ley de propiedad horizontal. Comenzamos. ¿Qué son y cómo funcionan las placas solares? Las placas solares no son más que dispositivos formados por celdas fotovoltaicas cuya principal función es transformar la energía solar en energía eléctrica. El funcionamiento es el siguiente. Las celdas fotovoltaicas captan los fotones del sol y gracias al material semiconductor del cual están hechas, que es el silicio, transforman los fotones en electrones. La corriente generada por las placas solares es continua, por lo que se tiene que transformar en corriente alterna, a través de un inversor solar, puesto que la mayoría de la energía consumida en el día a día es alterna. ¿De qué está hecho un panel solar? Además de las celdas fotovoltaicas, las placas solares están formadas por la conexión eléctrica entre las células, los encapsulantes, que suelen ser EVA, etileno vinil acetato. Este forma una capa selladora alrededor de las placas solares, que esto es muy importante ya que protege las células fotovoltaicas. El vidrio templado o cristal, que junto con el encapsulante protege las células fotovoltaicas. La pegatina de PVC, que se encuentra en la parte posterior de las placas solares. El marco de aluminio con agujero de fijación. Además de los elementos que forman un panel solar en sí, un sistema fotovoltaico está también formado por la estructura donde se fijan los módulos, el cableado, el inversor que transforma la corriente continua en alterna, etc. ¿Cómo se fabrican las placas solares? La fabricación de una placa solar es un proceso amplio y que se lleva a cabo por profesionales. En primer lugar, se tiene que obtener el silicio, que debe ser puro al 98%.
Una vez fundido el silicio, se procede al crecimiento cristalino. Este consiste en formar capas monomoleculares alrededor de un germen de cristalización o de un cristalito inicial. La semilla de cristalización se va solidificando de forma cristalina, un monocristal y, si el tamaño es menor, un policristal. La temperatura a la que se realiza este proceso es superior a los 1500 grados centígrados, procesando el silicio de tal forma que vamos a obtener una forma de lingote. El lingote se corta en láminas delgadas y después se añaden los conductores eléctricos. Una vez cortadas las obleas, es posible que éstas presenten irregularidades superficiales y defectos de corte. El siguiente paso sería asegurarse de que estas irregularidades se arreglen. Por último, se colocan unas cintas de metal incrustadas en la superficie, conectadas a contactos eléctricos que son las que absorben la energía eléctrica y la transmiten. Vamos a hablar de los principales tipos de paneles solares fotovoltaicos. Hemos mencionado en el apartado anterior las células monocristalinas y las policristalinas. Estas influyen en el tipo de panel solar. Hay tres tipos principales de placas solares fotovoltaicas. Están las placas solares monocristalinas, las placas solares policristalinas y las amorfas. De estos tres tipos de placas solares fotovoltaicas, los módulos de mayor calidad son los monocristalinos. Estos están formados por celdas compuestas por un solo cristal de silicio, lo que ofrece una mayor eficiencia. Vamos a detallar las características de las dos tecnologías más usadas, la monocristalina y la policristalina. Hablemos de las placas solares monocristalinas. Las placas solares monocristalinas son aquellas en las que las células que lo forman se componen de un único cristal de silicio de alta pureza y solidificado a temperatura homogénea, lo cual otorga una mayor eficiencia y rendimiento del panel, ya que permite a los electrones moverse con mayor libertad. ¿Qué son las placas solares policristalinas? Las placas solares policristalinas son aquellas compuestas por cristales diferentemente orientados y se distinguen por su tono azulado. Si bien su proceso de fabricación es más barato, su composición repercute de forma negativa en su eficiencia y en su rendimiento. ¿Cuál es la diferencia entonces entre las monocristalinas y las policristalinas? Los módulos monocristalinos tienen un mayor grado de eficiencia, en torno a un 10% más aproximadamente, y mejor funcionamiento tanto con irradiación directa como difusa, lo cual genera una ventaja clara en días nublados. A nivel residencial, se debe apostar siempre por tecnología monocristalina, ya que el espacio es limitado y podremos instalar más potencia con el mismo número de paneles y por el efecto estético, ya que las células monocristalinas son enteramente negras y se integran mejor visualmente en las cubiertas. La instalación de los módulos. Los pasos a seguir en una instalación de placas fotovoltaicas son: montar la estructura de soporte de la instalación, fijar de la estructura y de los paneles, fijación de la estructura y de los paneles, conectar al inversor eléctrico.
Pero si hablamos de todo el proceso de instalación de un sistema de autoconsumo en una vivienda, montar los módulos es solo una pequeña parte. Para tener una instalación fotovoltaica funcional y legal, es necesario cumplir los siguientes pasos. Primero es obtener una memoria técnica por parte del instalador certificado. En segundo lugar, obtener todos los permisos necesarios que más adelante detallamos. Instalación del sistema, legalización del mismo. Para poder instalar los módulos hay que cumplir una serie de requisitos imprescindibles. Hablamos principalmente de dos tipos de requisitos para la instalación de paneles fotovoltaicos. Relacionados con la cubierta donde se instalarán y requisitos relacionados con la parte legal del proceso de la instalación. La cubierta donde se instalarán los módulos tiene que encontrarse en buen estado. Si presenta desperfectos, es recomendable que se arreglen antes de que se realice la instalación. Un mal estado de la cubierta puede llevar a que empeore durante la instalación. Además, repararla posteriormente a la instalación implicaría desmontar el sistema y montarlo de vuelta, lo que incrementa el coste de arreglos posteriores. También relativo a la cubierta, como ya veremos, la inclinación y la orientación de la misma son clave, ya que determinan el rendimiento y la rentabilidad del sistema fotovoltaico. Por la misma razón, es importante evitar las sombras que pueda haber sobre los módulos. Permiso y legalización. También hay que obtener una serie de permisos necesarios para la instalación de placas solares. Hablamos de permisos tanto previos como posteriores a la obra para poder legalizarla. Diseño de la instalación, permiso de acceso y conexión, licencia de obras e impuestos, el ICIO y la tasa urbanística, autorización administrativa previa y de construcción, autorización ambiental y de utilidad pública y finalmente el certificado de fin de obra. Una vez acabada la obra, se tienen que realizar los siguientes trámites: inspección inicial e inspecciones periódicas, registro de la instalación de autoconsumo con industria, contrato de acceso para la instalación de autoconsumo, contrato de suministro de energía para servicios auxiliares, contrato de compensación de excedentes y el contrato de representación. Si la instalación es aislada, trámites como el contrato de compensación de excedentes no se han de realizar en este caso. Además, por supuesto, que se tiene que contar con instaladores certificados para poder legalizar la instalación. Los elementos que forman un sistema fotovoltaico, ¿qué elementos forman un sistema fotovoltaico? Al instalar un sistema de paneles solares, no hablamos solo de la instalación de los módulos en sí, sino también de otros elementos. Un sistema de placas solares consiste en los módulos fotovoltaicos, la estructura para los módulos fotovoltaicos, el inversor, el cableado y las baterías. De forma opcional, estas si se decide desconectarse de la red eléctrica. Existen empresas que comercializan kits de placas solares. El mantenimiento. Una ventaja que tienen los paneles solares es el bajo mantenimiento que requiere. ¿Y qué supone esto? El mantenimiento de las placas solares supone la limpieza de los módulos, la sustitución de las piezas defectuosas, la limpieza de las placas
es muy fácil de realizar y no necesita asistencia especializada. Se trata más que nada de tener la superficie de las celdas limpias para que éstas puedan captar la mayor cantidad de radiación solar. Normalmente limpiando con la manguera suele ser suficiente. Si la suciedad acumulada no desaparece solamente con el agua, se puede utilizar un estropajo suave que no raye la superficie de las placas. En cuanto a la sustitución de las piezas defectuosas, si éstas están todavía en garantía, se van a sustituir por parte de la empresa que nos ha hecho la instalación de una forma gratuita. Además del mantenimiento, otra manera de proteger un sistema de placas solares son los seguros. Si hablamos de seguros de placas solares, es importante saber que la situación es diferente si hablamos de autoconsumo o de las empresas que se dedican a la producción de energía fotovoltaica. Las empresas energéticas pueden proteger sus sistemas con seguros dedicados a ello. Estos seguros suelen proteger contra robo y expoliación, incendios, explosiones o rayos, daños en las instalaciones y en los aparatos eléctricos o pérdida de beneficios o averías de maquinaria. Con respecto a los sistemas de autoconsumo, las placas deben estar protegidas por el seguro de hogar. No obstante, hay que consultar a la empresa aseguradora para determinar si consideran el sistema como contenedor o como contenido. Si está considerado como contenedor, solo hay que avisar a la empresa sobre la instalación. Al contrario, si se considera contenido, se debe contratar un seguro para el contenido de la vivienda. Por otro lado, los fabricantes de módulos suelen ofrecer garantías para los módulos defectuosos. ¿Qué podemos decir sobre la orientación y la inclinación? Otro aspecto importante, como hemos mencionado anteriormente, son la orientación y la inclinación de las placas solares. Sin una buena orientación y una inclinación correcta, la producción fotovoltaica se verá afectada. La orientación ideal es hacia el sur, ya que garantiza más horas de sol directo al día. Al no poder orientarlas al sur, también se puede valorar una orientación oeste o este, adoptando la inclinación. Lo que no se recomienda bajo ningún concepto es orientar las placas solares hacia el norte, ya que la cantidad de sol que impacta la superficie de los módulos es menor. Con respecto a la inclinación de los mismos, esta depende de la zona del país. Si hacemos un promedio, podemos decir que la inclinación en España es del 30%, 30 grados. No obstante, en el norte del país se puede llegar a tener inclinaciones de 40, mientras que en el sur sería de 20. Cuanto más cerca del ecuador esté ubicada la instalación, menos grados de inclinación se necesitarán, ya que los rayos de sol caen perpendicularmente en la Tierra. ¿Cómo dimensionar un sistema de paneles solares? El correcto dimensionamiento de un sistema influye mucho en la rentabilidad del mismo, al igual de lo que hemos hablado anteriormente de la orientación y de la inclinación. Te explicamos cómo dimensionar un sistema de paneles solares, pero antes, lo primero, vamos a hablar sobre el tamaño de los módulos fotovoltaicos. El tamaño de los módulos. El tamaño de las placas solares
está determinado por el número de celdas que componen el panel. En este sentido, los más comunes en el uso residencial son de 60 celdas, dispuestas en 6 filas de 10 celdas. Este tipo de placas solares tienen un tamaño de 164 centímetros por 99 centímetros. Por otro lado, las de uso industrial cuentan con 72 celdas fotovoltaicas, lo que eleva el tamaño de las placas solares a casi 2 metros por 1 metro. Además, aunque menos común, también existen placas solares de más de 72 celdas. La diferencia de tamaño entre un panel de uso residencial y uno de uso industrial está dada por la potencia que se necesita en cada caso. Pues una nave industrial va a necesitar una cantidad mayor de energía para autoconsumir que una vivienda autofamiliar, unifamiliar, y permite trabajar con paneles más grandes. Para uso residencial, el tamaño óptimo recomendado, como hemos comentado antes, es el de 60 celdas. ¿Cómo saber cuántas placas solares necesitas? Para saber cuántas placas solares necesitas, es suficiente conocer el consumo eléctrico que tiene tu vivienda y cruzarlo con la potencia de las placas solares. Si hacemos el ejercicio para una factura de 100 euros mensuales de consumo eléctrico y unas placas solares con una buena capacidad de producción, nos encontraríamos con un módulo que es capaz de producir hasta 500 vatios. Una factura de aproximadamente 100 euros al mes se traduce en un promedio de 5.000 vatios. Por lo tanto, si tus facturas rondan los 100 euros mensuales, lo más probable es que el tamaño ideal de tu instalación sea de 10 módulos fotovoltaicos. Esto no deja de ser una estimación muy aproximada. Para una instalación profesional es necesario estudiar tu factura y dimensionar conforme a tus consumos reales. En el caso que la instalación esté aislada, se necesitarán más placas para poder generar más energía que se almacenará en las baterías solares para tener un abastecimiento ininterrumpido. ¿Tiene sentido montar más placas de las necesarias? En absoluto. Independientemente de si estás o no conectado a la red, la idea principal es ahorrar con un sistema de autoconsumo fotovoltaico. En el caso de las instalaciones aisladas, las placas solares tienen que producir tanta energía como la vivienda va a consumir. No obstante, hay que pensar que gran parte del día el consumo de energía es mínimo en una vivienda unifamiliar común y que las placas solares irán produciendo energía que será almacenado en las baterías todo este tiempo, incluso en los días en los cuales la vivienda se quede vacía. Por otro lado, si la instalación está conectada a la red, aunque se pueda obtener compensaciones, si el importe del excedente de energía producida supera la consumida de la red en precio, esta no será compensada, lo que resulta en una pérdida de producción que se inyecta en la red de la compañía eléctrica sin ningún tipo de compensación. Si el sistema fotovoltaico está sobredimensionado y no toda la energía vertida a la red está compensada, amortizar la inversión requerirá más tiempo puesto que el gasto inicial fue mayor y el excedente está peor remunerado que el autoconsumo. La potencia y el rendimiento. Otros aspectos importantes que diferencian un módulo solar de otro son la potencia y el rendimiento de los mismos. La potencia y el rendimiento de las placas solares fotovoltaicas están determinadas por el tipo de celdas, el número de celdas que componen el módulo, la radiación solar y el clima de la zona donde se instala el sistema. Aunque el rendimiento de una placa solar depende de todos estos elementos,
el elemento clave en la potencia eléctrica son las celdas fotovoltaicas. Una celda fotovoltaica puede producir entre 0,5 y 0,6 voltios. Para determinar la potencia de un panel solo se tiene que multiplicar el número de celdas con la potencia de cada una. Si en promedio producen, digamos, 0,6 voltios por celda, la potencia eléctrica de un panel solar de 60 celdas será de 36 voltios. ¿Cómo elegir los paneles solares adecuados para tu vivienda? A la hora de elegir las placas solares, para tu casa hay que tener en cuenta varios elementos, no solo el tamaño de los mismos. Hablamos en este caso de el tipo de placas solares y la calidad de las mismas, el consumo energético de la vivienda, el tamaño de los módulos. Como mencionamos anteriormente, las placas solares de mayor rendimiento son las monocristalinas. Es recomendable optar por estas placas para garantizar la mayor generación de energía eléctrica y así un retorno de la inversión más rápido. Con respecto a la dimensión, si hablamos de instalaciones en viviendas unifamiliares, las placas solares que se recomiendan, como hemos comentado anteriormente, son las de 60 celdas. Y por último, para saber el número de placas necesarias, hay que conocer el consumo. Como hemos visto, un módulo es capaz de producir hasta 500 vatios. Dependiendo del consumo, se necesitará un número u otro de módulos. El ahorro y la rentabilidad generada. La rentabilidad de las placas solares está determinada por el precio del sistema, las ayudas que se pueden obtener y la cantidad de energía producida. En un país como España, con un promedio de 1.300 horas de sol al año, el potencial de generación de energía eléctrica es muy elevado. Además, el Gobierno central y las varias administraciones locales de todo el territorio están fomentando el autoconsumo fotovoltaico, poniendo a la disposición ayudas en forma de reducción del IRPF, bonificaciones del IBI y del ICIO u otras ayudas. Incluso, sin estas ayudas, la rentabilidad de unas placas solares es alta por el mero hecho de que la energía se autoconsume. Las empresas o las viviendas que optan por autoconsumir pueden notar una bajada en la factura de la luz de hasta un 50%. El ahorro está dado por el autoconsumo de energía durante el día. También se puede obtener una compensación para los excedentes vertidos a la red, pero como ya venimos diciendo, esto no es un negocio, sino una ayuda a la amortización de la inversión. En definitiva, la rentabilidad anual de un sistema de autoconsumo es entre el 10 y el 15% aproximadamente. Los usos y aplicaciones de los paneles solares. Hay muchos motivos para dar el paso e instalar paneles solares en una vivienda. Los módulos son una solución energética muy versátil. Los usos que tienen las placas solares son múltiples, desde una multitud de usos en la vivienda hasta alumbrado público o transportes. Las placas solares se usan principalmente para electrodomésticos, para la calefacción, para el agua caliente, para el aire acondicionado, para la piscina, termostatos, alumbrado público o privado, coches eléctricos o caravanas, aviones, barcos, riego,
recarga de móviles u otros dispositivos similares. También sirve para la industria textil, ascensores y otros. La ventaja de los paneles solares fotovoltaicos. ¿Qué ventajas son el tener paneles solares fotovoltaicos? Las ventajas de las placas solares son numerosas, independientemente de si hablamos de huertas solares, de placas industriales utilizadas en grandes naves, en almacenes, en fábricas o de autoconsumo solar. Una de las mayores ventajas que afecta a todo tipo de generación de energía solar es que ayudan a cuidar al medio ambiente. La energía que las placas solares producen es 100% limpia. El cambio climático, los puntos de inflexión que marcan la actualidad y la transición ecológica que los tiempos exigen y que los gobiernos intentan fomentar, invitan a que este tipo de energía cobre más protagonismo en el mix energético. Además, hay que tener en cuenta que la energía solar es una fuente renovable, puesto que el sol nunca se agotará, al menos no en los próximos millones de años. Es más, no podemos perder de vista el ahorro que estos sistemas traen, teniendo en cuenta la actualidad del mercado energético y su volatilidad. Las placas solares garantizarán una baja factura de la luz. Los paneles solares son un mundo en sí, por todos los usos que se les puede dar y todas las ventajas que pueden traer a nivel personal y global. Son una alternativa estupenda al viejo consumo energético. Además, cada día resultan más rentables, puesto que los avances tecnológicos aumentan su capacidad de generación de energía y las autoridades fomentan una transición hacia una energía limpia y renovable. El cambio empieza por cada uno de nosotros. ¿Qué nos dice la ley de propiedad horizontal con relación al tema de placas solares o para el impulso de las energías renovables? El Consejo de Ministros del pasado 5 de octubre, en el Real Decreto 19/2021, de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria, ha aprobado la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal impulsando lo que llamamos las energías renovables. Se reduce el quórum necesario para implantar las fuentes de energía renovable en las comunidades de propietarios y la exención de declarar estas ayudas en la renta de cada propietario. Se trata de una norma que modifica la Ley de Propiedad Horizontal y que afecta al ámbito del sector eléctrico, especialmente a aquellos profesionales ligados a la instalación de energías renovables en las comunidades de propietarios. Con la modificación del artículo 17.2 de la Ley de Propiedad Horizontal, se facilita a las comunidades de propietarios la adopción de acuerdos relativos a actuaciones que mejoren de la eficiencia energética del edificio o la implantación de fuentes de energía renovable de uso común, reduciendo a una mayoría simple el quórum necesario para la adopción del acuerdo. ¿Qué dice la modificación realizada del artículo 17.2? Dice: la realización de obras o actuaciones que contribuyan a la mejora de la eficiencia energética acreditables a través del certificado de eficiencia energética del edificio o la implantación de fuentes de energía renovable de uso común, así como la solicitud de ayudas y subvenciones, préstamos o cualquier tipo de financiación por parte de la comunidad de propietarios a entidades públicas o privadas para la realización de tales obras o actuaciones, requerirá
el voto favorable de la mayoría de los propietarios, que a su vez representen la mayoría de las cuotas de participación, siempre que su coste repercutido anualmente, una vez descontadas las subvenciones o ayudas públicas y aplicada en su caso la financiación, no supere la cuantía de 9 mensualidades ordinarias de gastos comunes. El propietario disidente no tendrá el derecho reconocido en el apartado 4 de este artículo y el coste de estas obras o las cantidades necesarias para sufragar los préstamos o financiación concedida para tal fin tendrán la consideración de gastos generales a los efectos de la aplicación de las reglas establecidas en la letra E del artículo 9.1 de esta ley. Ya no es necesario obtener un voto favorable de 1/3 o 3/5 de los propietarios, que en muchas ocasiones era casi imposible alcanzar. La finalidad de esta modificación es que se faciliten los acuerdos eliminando las trabas. La exención de declarar las ayudas. Otra de las novedades que recoge el Real Decreto es que los gastos derivados de este tipo de obras adquieren el carácter de gasto general de tal forma que el propietario disidente, es decir, aquel contrario a estas actuaciones, estará obligado a su pago. Por otro lado, cabe destacar también que la nueva norma declara exentos los importes percibidos por obras para mejorar la eficiencia energética, por lo que las subvenciones que se concedan a las comunidades de propietarios no se considerarán como renta a efectos impositivos. Deducciones para obras de mejora energética. El Real Decreto 19/2021 también crea 3 deducciones en el IRPF para quienes realicen obras de mejora en el consumo o la demanda energética de inmuebles, ya sean particulares o comunidades de propietarios. Eso sí, para acogerse a estas deducciones es indispensable disponer de un certificado expedido por un técnico competente que recoja en cada caso la mejora de la eficiencia energética respecto al certificado energético previo a la reforma, que igualmente debe estar expedido por un técnico cualificado. Se trata de una deducción de carácter temporal, ya que solo pueden acogerse las obras realizadas desde el 5 de octubre del 2021 hasta el 31 de diciembre del año 2022. En el caso de obras individuales o hasta el 31 de diciembre del año 2023 para obras ejecutadas por las comunidades de propietarios. Se establecen 3 tipos de deducciones. Una primera del 20% para obras realizadas a título particular y siempre y cuando las actuaciones supongan una reducción de la demanda de calefacción o refrigeración de al menos el 7%. Una segunda deducción del 40% está destinada a obras de mejora en el consumo de energía primaria no renovable y está sujeta a una reducción de la demanda de este tipo de energía de al menos un 30%, o bien se consiga mejorar la calificación energética de la vivienda. Y la tercera y la última deducción, destinada a propietarios por obras de rehabilitación energética realizadas por la comunidad durante el periodo del 5 de octubre del 2021 al 31 de diciembre del 2023, es de un 60% de las cantidades satisfechas según su coeficiente. Esta deducción está sujeta a una reducción del consumo de energía primaria no renovable de al menos el 30%, o bien si el edificio obtiene una calificación energética A o B. Gracias a todos por la atención prestada. Animamos a que os suscribáis al canal y a que nos sigáis en las redes sociales que aparecen más abajo
para estar informados de las últimas novedades. Un saludo y hasta el próximo.